comienza cuando vemos que un chico se encuentra enfrentando un monstruo. Justo cuando la criatura se dirigía para atacar, vemos que aparecieron un lobo y varios slimes, los cuales se acabaron por completo con la criatura. Además vemos que en el lugar había quedado una especie de cristal en el que podemos ver como si hubieran varios demonios dentro de este. Seguidamente nos trasladamos al gremio de aventureros de la ciudad de Pastán, en el que vemos que unos sujetos se burlaron de otro por mencionar de que vio unos slime escupiendo fuego. Sin embargo, en ese momento vemos que llega el chico de antes, y lo conocemos con el nombre de Yuji, el cual es el protagonista de nuestra historia. Todos en el lugar de inmediato hicieron silencio al ver de que el chico llegó, ya que al parecer este es muy respetado por los aventureros. En ese momento la chica le insinúa de que si no pudo completar la misión es muy comprensible, pero de inmediato vemos que el slime que traía en su hombro terminaba escupiendo cientos de flores Dryade, lo que deja totalmente impactada a la chica, por lo que se dirige a buscar al líder del gremio. Por otra parte, los sujetos se preguntan si acaso el prota es un domador de monstruos. Justo en ese momento llega un hombre llamado Aquies, el cual es el líder del gremio y le hace mención que trajo muchas flores de Dryade, ya que incluso podrán durar hasta 2 años. Yuji en ese momento le insinuó al sujeto de que había luchado contra unos monstruos bastante violentos, pero este no le toma tanta importancia hasta que llega un caballero para informarle que ha visto a muchísimos monstruos cerca del bosque, ya que estos van en una dirección, y aquí se pone nervioso al saber de que solo hay al menos 10.000 monstruos. Justo en ese momento el slime que trae el prota se comunica con varios que hay en el bosque para informarles de que se dirigen hacia él. En ese momento el líder le dice que todos los aventureros deben cuidar a de Pastán, ya que una horda de monstruos se dirige hacia ellos. Los hombres se ponen un poco nerviosos ya que hay personas y familias inocentes que podrían morir. En ese momento el prota saca una especie de cuerno de slime y le informa de que tiene una idea para poder acabar con los 10.000 monstruos, que dicho cuerno puede replicar el ataque de un dragón, y todos no parecen creerle esto, ya que a pesar de que el prota es un domador fuera de lo común, piensa de que son demasiados monstruos. En ese momento un sujeto llamado Gale se acerca a él y tras observar el slime le dice de que aquí es que le permite intentarlo, por lo que terminan aceptando en ayudarlo. Pasado un par de horas los aventureros se preparan para combatir, y Yuji por medio de su magia se comunicó con el compañero lobo, el cual llamaremos Wolf. Enseguida vemos que Wolf trae sobre él varios slime y le informa al prota de que está al tanto de la horda de monstruos, por lo que claramente llegarán al lugar. Enseguida vemos que el prota sube unas escaleras y comienza a observar todo el panorama que se avecina, y por otra parte vemos que los primeros monstruos aparecieron y tras lanzar unos objetos al cielo son destruidos por unos arqueros. Enseguida comienzan a llover unos cristales, los cuales comienzan a eliminar a muchos de los monstruos. Sin embargo ven que aún quedan muchos con vida, por lo que piensan de que esto solo es el comienzo del combate. Por otra parte el prota decide guardar el cuerno con su slime Sura y comienza a conjurar muchos hechizos de diferentes elementos, ya que piensa crear una especie de ataque que pueda atacar y defender al mismo tiempo. Enseguida una chica que se encuentra con un slime en el bosque llamada Dillard se comunica claramente con el prota. La chica le informa de que en el bosque hay una persona bastante extraña. Además el prota con su magia de detección se da cuenta de que hay una piedra mágica y le pide a la chica que se acerque, pero esa se muestra algo tímida ya que podría morir al tocarla. Pero debido al gran potencial del prota, este le dice que pondrá una barrera sobre el cristal para que pueda tomarlo sin ningún problema. Tras hacerlo vemos que la chica envió a los slime para que puedan tomar el cristal sin que el sujeto se dé cuenta. En ese momento los slimes saltan sobre el sujeto y vemos que logran atarlo. Además descubrimos de que el prota puede utilizar sus hechizos por medio de los slimes, ya que vemos que uno de ellos lanza la magia del prota y este desactiva por completo el cristal. Esto hace que el sujeto entre en desesperación y se termine tomando el veneno que trae en caso de que su plan fracase. Por otra parte Gale continúa luchando y se comienza a ver arrinconados por los monstruos, así que el prota le pide a Wolf que los slime que trae se dividan para apoyarlo, por lo que en ese momento vemos que los slime llegan para ayudar a Gale y terminan eliminando a varios monstruos. Por otra parte el prota piensa de que debe conjurar un hechizo protector, así que le dice a la chica del gremio llamada Lily que le informe a todos que se retiren, ya que piensa conjurar el hechizo. Finalmente el prota le pide de igual modo a sus compañeros que también regresen a la ciudad. Acto seguido vemos que todos los slime rodearon por completo la ciudad y tras acabar con el último monstruo que estaba dentro, el prota logra conjurar una barrera en toda la ciudad,
Todos quedan asombrados y seguidamente el prota utiliza una habilidad de fuego, la cual explota fuera de la barrera en la que se encuentran, ocasionando que miles de monstruos murieran en ese momento. Los aventureros no saben qué decir ya que nunca habían visto una magia tan poderosa. Sin embargo, vemos que el prota cae un poco agotado, ya que se sobreexcedió con el ataque. Asimismo vemos que aún quedan varios monstruos con vida. El prota, a pesar de que está débil, piensa que debe realizar un segundo ataque. Lily, quien había vuelto con el prota, le ruega que no lo haga, pero Yuji sabe que debe hacerlo o los terminará invadiendo las criaturas. Así que activa nuevamente la barrera y lanza un segundo ataque de fuego, creando una potente explosión fuera de esta. Y enseguida el prota cae desmayado por el uso excesivo de magia. Y pasado un par de horas el prota despierta y los slime le dan la bienvenida. Asimismo, Lily se alegra de que el prota se encuentre bien. En un cambio de escena vemos que Aji sale junto a varios aventureros y se encuentra el objeto que tenía el sujeto que se había tomado el veneno en el bosque. Justo le parece interesante todo lo que hizo el sujeto, y de regreso con el prota vemos que tras comer la chica le dice a Gale, y el resto de aventureros están celebrando, ya que todos creen que el prota es un héroe por haberlo salvado con su ataque. Asimismo, Lily le agradeció por haberlo salvado, ya que la chica menciona que el prota tenía poco tiempo de haber llegado a la ciudad. A pesar de esto, decidió protegerlos a todos ellos. La chica le pregunta el motivo por el que los ha ayudado, pero Yuji prefirió no responder nada, así que la chica se terminó marchando. Justo en ese momento el prota tiene un pequeño flashback de su vida anterior, ya que no nos comenta mucho, pero podemos ver que el prota en su antigua vida era un oficinista. Y pasado un rato Lily regresa con el prota debido a que olvidó entregarle unas sábanas, pero al llegar se dio cuenta de que ya se había ido. Y enseguida vemos que el prota va junto a Wolf y el resto de los slimes, ya que había decidido escabullirse en medio de la noche para no llamar la atención. Al día siguiente Agis piensa de que el prota se fue sin despedirse de todos ellos. Además hace mención de que el muerto que habían encontrado poseía una especie de lámpara, la cual tenía un cristal que encontraron un poco lejos de él. Asimismo vemos que el prota dejó uno de los slime en el lugar para poder espiar todo lo que los sujetos platicaron, y de regreso con el prota vemos que estos llegaron a otra ciudad del reino. En un cambio de escena vemos que hay un grupo de hombres conversando que tienen como objetivo a uno de los aventureros. En ese momento no se nos revela quién es, pero hace mención que muy pocas personas conocen lo peligroso que es. De regreso con el prota, estos entraron en la ciudad y piensan de que no han tomado un descanso para poder comer algo, por no decir de que están llamando la atención, ya que el prota posee decenas de slimes. Así que se detienen en un puesto de carnes y todos se ponen a comer muy felices. Justo en ese momento comienzan a sonar las campanas de la iglesia, y Yuji recuerda algo que había mencionado a Gies. Seguidamente el prota se dirige al gremio de aventureros local, y la chica al inicio se muestra indecisa en aceptarlo, ya que el prota físicamente no parece una persona bastante fuerte, por lo que al ver su tarjeta de aventurero se da cuenta de que posee la habilidad de rastreo, así que termina aceptándolo sin problema. Enseguida el prota se dirige para ver la tabla de misiones del gremio, pero un sujeto llamado Lotis le pregunta si acaso anda buscando un grupo. Asimismo aparece otra chica llamada Tina y una lancera llamada Lisa. En ese momento vemos que observan al prota y le preguntan si al menos sabe hacer algo, ya que Lotis no quiere que el prota sea una carga. El prota, al ver que comienza a discutir entre ellos, le recuerda su vida pasada cuando estaba en su grupo de trabajo, por lo que tras platicar un poco vemos que terminaron aceptando al prota en su grupo. Mientras los chicos se dirigen al bosque, nos explican de que horas antes había aceptado la misión de buscar un dragón de tierra, ya que solo deben investigar y evitar enfrentarlo. Por otra parte, el prota le pregunta a Wolf si acaso ha encontrado algo del dragón, ya que el prota había enviado a su compañero delante de ellos, claramente sin que el grupo supiera algo. Justo en ese momento vemos que varios monstruos con forma de lobo se encuentran frente a Wolf. El prota se da cuenta de esto y le dice al grupo de que a 2 kilómetros hay varios monstruos. Los chicos en un inicio no le creen, ya que es una distancia muy larga para que el prota pueda rastrearlo. Lotis parece que confía en el prota, ya que le dice que verán si es cierto o no, y enseguida comienzan a correr hacia el lugar. En ese momento llegan y vemos que son rodeados por los monstruos. Enseguida los monstruos se
lanzan para atacar, pero Lotis con sus dagas logra derrotarlos muy fácilmente. El prota piensa de que no es tan malo como pensaba, y Lotis de igual manera le dice al prota de que ahora tiene una opinión diferente de él. Los compañeros del prota por medio de su comunicador mágico le dicen de que ellos lo hubieran derrotado muy fácilmente, pero el prota les dijo que necesitan ver qué tan fuerte era su grupo. Pasadas unas horas el grupo se pone a acampar, y las chicas se dan cuenta de que el prota se lleva muy bien con su slimesura. Además le preguntan cómo puede tener la capacidad para rastrear enemigos a larga distancia, ya que creen que fue entrenado por un experto. Yuji simplemente le responde que un día se dio cuenta de que podía hacerlo y ya, por lo que quedan muy asombrados. Por otra parte, Lotis dice que harán turnos para que puedan descansar sin problemas. Simplemente nos muestran un recuerdo del día en el que el prota reencarnó en ese mundo, ya que justo apareció en medio del bosque, y menciona de que estaba trabajando horas extra en la oficina. Justo en ese momento vio a Asura y debido a que lo tocó, tenía su habilidad de domador de monstruos y lo terminó haciendo su familiar. Asura además lo terminó guiando hasta una pequeña casa en un árbol, en el cual habían muchísimos libros, y fue justo ahí cuando encontró un grimorio de destrucción divina. En ese momento una pantalla apareció frente a él, la cual le informó de que había adquirido la magia de diferentes elementos, por lo que sabía que el sistema de este mundo era muy sencillo, ya que tan solo leer las cosas adquiere las habilidades. Asimismo vemos que fue justo ahí cuando aparecieron las decenas de slimes, y el prota los terminó domando a todos. Los slimes enseguida comenzaron a leer todos los libros del lugar, y el prota comenzó a aprender decenas de habilidades en ese preciso instante, y todo lo que ellos hicieran o aprendieran lo iba a obtener él también. Y de regreso al presente vemos que Wolf le informa al prota de que Lotis ha abandonado la guardia. Asimismo vemos que el sujeto va corriendo a toda velocidad y las chicas lo van persiguiendo muy preocupadas. Justo en ese momento vemos que el sujeto se detiene y siente la presencia de uno de los compañeros del prota, así que lanza su cuchillo, pero este apenas logra utilizar una habilidad que lo hace indetectable, por lo que salió ileso por poco. Asimismo el sujeto continúa corriendo y evadiendo varios obstáculos, y llega donde el sujeto que habíamos mencionado anteriormente. Además lo conocemos con el nombre de Helios. Lotis le informa que ha traído con él a dos chicas y al prota, pero ha dejado en el campamento al prota y las chicas lo han estado siguiendo. Lisa y Tina en ese momento descubren por qué Lotis nunca tenía equipos, ya que las pocas veces que tuvo siempre terminaron desapareciendo misteriosamente. Las chicas en este momento muy nerviosas piensan de que deberían regresar al campamento, pero sin querer activan una trampa y los bandidos se dan cuenta de la presencia de las chicas, por lo que estas piensan de que deben prepararse para pelear. Sin embargo, en ese momento vemos que los chicos observan a una criatura muy intimidante, por lo que Helios le pide que mejor pasen. En ese momento vemos que eran los slimes del prota, los cuales estaban acomodados en forma de torre. Asimismo el prota piensa de que es un buen momento para atacarlos, utilizando una nueva habilidad de permafrost que aprendió, así que sus slimes se acomodaron y tras transferirles el ataque, vemos que lograron congelar la casa donde estaban los bandidos. Enseguida llega el prota al lugar y vemos que el slime escupe a Helios dejándolo totalmente congelado. Las chicas le informan de que es un bandido muy buscado en la zona, ya que incluso ofrecen una recompensa por él. Las chicas en ese momento se dan cuenta de que lo gracioso es el poder del prota, y piensa de que le hubieran pedido ayuda desde mucho antes, pero el prota recuerda de que en su vida pasada terminaba los trabajos rápido y solo recibía más carga, ya que Yuji prefiere que las personas no dependan de él. Tras cruzar varias palabras, el prota piensa que podría usar su slime para poder descansar sin problema, así que lanza a Asura al cielo y este encuentra un lugar perfecto para descansar. Enseguida se dirige al lugar y las chicas quedan sin palabras al ver lo fácil que hace ver las cosas Yuji, ya que literalmente montó un campamento en tan solo unos cuantos minutos. Pasadas unas horas mientras el prota hacía guardia recuerda unas palabras de Helios, ya que hizo mención de que cuando la luna estuviera azul ocurría una calamidad en la tierra, y el prota se pregunta si esto tiene algo que ver con lo que ocurrió en Pastang. Sin embargo se termina preguntando a sí mismo qué tipo de calamidad estaría refiriéndose el viejo, y en una escena paralela vemos que un sujeto se encuentra observando la luna. Este emana una especie de luz morada en los cielos. Al día siguiente los chicos continúan buscando al dragón de tierra y sienten una extraña
extraña brisa. Las chicas le dicen que posiblemente vienen del cañón luminoso. Además hay un mito de que dichos vientos en realidad son el aliento del dragón, por lo que el prota, un poco pensativo, piensa de que debería ir a investigar. Tras continuar caminando por el bosque, los slime del prota le informan de que aún no pueden encontrar nada. Además, las chicas comienzan a sobrevalorar las habilidades del prota. Esto hace que Yuji recuerde la vez que lo hicieron, ya que cuando se encontraban realizando las pruebas para ser aventurero terminó rompiendo la bola mágica de bendición, dejando completamente asustados a todos. Seguidamente lo llevaron a la prueba en la que debía utilizar un hechizo para poder destruir una roca. Sin embargo, el prota utilizó una bola de fuego de impacto sobre esta. El prota piensa de que fue un poco débil, pero el sujeto a cargo quedó en shock, ya que a pesar de que no la destruyó, le hizo mención de que ni siquiera utilizó una varita, por no decir de que no tuvo que recitar el conjuro para poder lanzarlo, ya que esto es magia sagrada de alto nivel, por lo que el prota intentó nuevamente atacar la roca conjurando el hechizo y vemos que de un solo impacto destruyó la piedra, dejando sin palabras al encargado. Y de regreso al presente vemos que entre todas las habilidades que posee Yuji, utilizó una para poder bajar el nivel de sus habilidades. Tras probarla por medio de sus slime, piensa de que a pesar de que bajó mucho la potencia de sus ataques, siguen siendo bastante efectivos. Las chicas le preguntan si acaso no detecta algún monstruo, ya que llevan horas caminando y no encuentran ni uno solo, pero quedan sorprendidas al escuchar que los slime del prota han estado derrotando a los monstruos. Repentinamente vemos que el cielo se comienza a poner completamente morado. Unos sujetos llamados Real y Stale se preguntan qué rayos está sucediendo. Real le hace mención de que seguramente tiene que ver con la calamidad que ocurrirá en la luna azul, y justo vemos que en el cielo está un gran remolino, comienza a descender una especie de objeto, la cual tras caer crea una explosión en todo el bosque, y justo vemos que un gigantesco dragón que incluso se encontraba en los libros apareció en ese instante. El prota puso alerta a todos los slimes y a Wolf. Además, tras informarle a las chicas, vemos que se comienza a desplazar hacia el cañón. El prota le pide a sus compañeros que se adelanten y vemos que tras derrotar a varios monstruos, se dan cuenta de que de una cueva salen los vientos que tanto hablan, por lo que piensan de que deben informarle y continúan corriendo. Justo vemos que un oso comenzó a perseguir a Wolf. Por otra parte, el prota llegó donde los monstruos que había derrotado sus compañeros. Las chicas en ese momento creen que los slimes son bastante fuertes. Por otra parte, Wolf y los slime lograron informarle al prota que cruzaron el cañón y acabaron con todos los monstruos. Sin embargo, vemos que repentinamente el suelo comienza a temblar y de él sale el gigantesco dragón de tierra. Las chicas deciden esconderse detrás de unas rocas y el prota piensa que lo atacará primero con magia bastante débil, pero tras varios ataques se da cuenta de que deberá atacar con mayor fuerza y sube su poder de magia, por lo que tras una distracción de los vientos del cañón, el prota detecta al monstruo y lanza un poderoso ataque de fuego que acaba con el dragón y lo cocinó por completo. Las chicas en ese momento salen y le preguntan si acaso utilizó los minerales combustibles que habían en el lugar, y el prota, para disimular que fue con su poderosa bola de fuego, les dijo que sí. Y pasado un rato vemos que regresan al gremio de aventureros y le informan que la chica en un principio investigaban al dragón, por esto los terminaron derrotando. La chica se asusta al escuchar esto y vemos que Sura saca el cráneo del dragón y la chica queda sorprendida. Además le hace la pregunta de que de dónde se encuentra Lotis. El slime de igual modo lo termina sacando de su boca, el cual se encontraba congelado. Y pasados un rato vemos que la chica le entrega la recompensa por lo del dragón y adicionalmente por haber atrapado a Helios. Enseguida les entrega una cifra exorbitante de 14 millones de chicoles, ya que así se llama la moneda en este anime. Mientras las chicas le explican a la recepcionista lo que pasó, vemos que Real llega con el prota y le menciona de que deben hablar. Estos se dirigen a una junta de miembros y le comienzan a platicar que cómo pueden llegar a vencer al dragón luminoso azul, el cual fue el dragón que descendió de los cielos. Debido a que el prota andaba cerca del cañón, saben que él lo vio, así que le pidieron una descripción de cómo era. El prota en ese momento utiliza su magia de transferencia en un papel para poder dibujar instantáneamente una foto de cómo se veía el dragón. Todos quedaron asombrados por el alto detalle de la imagen, y Stale en ese momento le comienza a explicar que hay un libro de leyendas el cual habla de dicho dragón, y hasta el momento solo saben que el dragón creció en la oscuridad de los cielos, y agrega que hace muchos años logró destruir un continente entero en tan solo un par de días, por lo que todos piensan que
realmente está frente a una criatura que puede causar una catástrofe en todo el reino. Ria le dice de que como lograron derrotarlo en el pasado, ya que si realmente hay antecedentes del prota es porque alguien lo derrotó y sobrevivió a él, pero Stale solo hace mención de que en esa época hubo un aventurero con poderes divinos el cual lo neutralizó. Rial, muy preocupado, se pregunta si acaso habrá algún emisario divino que esté al mismo nivel que ese aventurero para poder acabar con el dragón, ya que sabe que si no lo encuentran la vida de todos podría estar peligrando. Rial en ese momento piensa creer el por qué el dragón logró resucitar de algún modo, ya que nos explica que hace 30 años cuando el sol llegó al cenit del solsticio del verano y de la luna eclipsó al sol, ambos se convirtieron en uno solo, y para poder controlar dichos problemas en la iglesia conjuraron un hechizo, el cual les protegía por lo menos de 30 años, y justo hace una semana hicieron una invocación de un espíritu que tendría que haberlos protegido, así que se preguntan si en realidad habrá salido algo mal y terminaron invocando al dragón. Repentinamente el cielo se volvió a poner morado, y vemos que los slime le informan al prota de que el dragón se hizo mucho más grande. Enseguida Yuji le informa lo que acaba de suceder, y Stale se pone a pensar que podría estar ocurriendo. Finalmente Rial piensa de que debe hacer algo, así que le dice a todos de que al amanecer se juntarán para poder atacar y acabar con el dragón. Pasado un rato mientras el prota y los slime comen, vemos que llegan Lina y Tino. Ambas le informan de que se unieron al batallón de combate, y le preguntan si acaso él piensa pelear contra el monstruo. Las chicas, muy aprovechadas, les dicen de que si él está con ellas, podrían tener un mejor botín y estar más seguras. Seguidamente vemos que en el lugar se encontraba Stale y lleva al prota a otra parte para platicar. Stale le hace mención de que trajo un objeto divino desde la capital, por lo que tras abrir una caja vemos que saca una especie de daga el cual es una reliquia. El sujeto le dice de que le servirá más a él y enseguida se le entrega. El prota la examina y se da cuenta de que posee una bendición, por no decir de que trae el talento de irrompibilidad. El prota además piensa que es conocida como la daga de Ketis, el cual concentra cualquier tipo de efecto mágico que utilicen sobre ella, así como el padre que ha escogido el prota para dársela. Yuji termina aceptándola sin problema. Más tarde por la noche, mientras el prota está en su cama, piensa que habrán muchos muertos por el ataque del dragón, y enseguida uno de los slime le informa al prota que el dragón volvió a crecer nuevamente, por lo que el prota recuerda que cuando hizo su prueba para ser aventurero, el maestro le dijo que su poder era totalmente descomunal. De regreso al presente vemos que el prota se comenzó a dirigir montando a Wolf a toda velocidad, ya que ha decidido ir por su cuenta para poder derrotar al dragón. Al llegar le ordena a todos sus slimes que se retire, ya que únicamente se quedará con Sura. Tras revisar sus puntos débiles se da cuenta de que el fuego es una de sus debilidades, o al menos eso creía, ya que justo tras atacar al dragón con un poderoso ataque, vemos que el dragón no tuvo ni un solo rasguño, por lo que este enseguida contraatacó y vemos que lanzó varios rayos los cuales impactaron en todo el bosque. Asimismo los slimes que aún no habían retirado del todo piensan de que algo no está bien con el monstruo, ya que tras haber atacado el bosque comenzó a absorber la magia y se hizo mucho más poderoso y grande, así que Yuji piensa de que solo le queda pelear con la daga que le había entregado Stale. Los slime no parecen muy felices por esta decisión, pero el prota se lanza junto a ellos para poder atacar al dragón. Este los ataca, pero el prota utiliza un escudo de inmediato. Además vemos que repentinamente cuando el dragón iba a realizar un segundo ataque, el prota lanzó uno de los slimes y creó un escudo en el cielo. Tras encontrarse debajo del dragón utilizó una de sus habilidades para empezar a ganar altura. Sura en ese momento creó una distracción con una bola de fuego desde lo lejos y le dio tiempo al prota para poder clavarle la daga, por no decir de que de igual modo impactó un ataque de fuego frente a él. Esto hizo que el dragón recibiera muchísimo daño, pero inesperadamente el prota recibió un golpe muy fuerte con la cola, el cual lo mandó a volar. Seguidamente el dragón comienza a atacar al prota con un rayo, pero el chico logra protegerse con su escudo. Asimismo vemos que el dragón se detiene y el prota utiliza un rayo divino para poder hacer que el dragón caiga en tierra. Enseguida se dirige a toda velocidad montando a Wolf y tras acercarse, vemos que el prota logra clavar su daga y activa su poder de fuego en ella, haciendo que de un solo corte acabe con el dragón en ese instante. El prota en ese momento, al ver que todo se tranquilizó, regresa nuevamente a la casa.
Al día siguiente, Real le informa al prota de que al parecer alguien derrotó al dragón. Asimismo le insinúa de que sabe que fue el prota la persona que lo derrotó, pero Yuji se hace el desentendido, ya que no le gusta que las personas lleguen a depender de él en el futuro, por lo que enseguida el sujeto se retira del lugar. Pasadas unas horas mientras el prota almuerza con las chicas, le pide que le recomienden una ciudad para poder ir, ya que le confiesa de que partirá muy pronto de la ciudad. Ambas chicas le recomiendan una ciudad llamada Ricardo, y Yuji sarcásticamente le pregunta si acaso no ocurre algo raro en esa ciudad, algo así como dragones y este tipo de cosas, ya que quiere estar tranquilo sin que nadie lo moleste. Las chicas en ese momento se ríen y le dicen de que pueden estar tranquilo, ya que en esa ciudad nunca pasa nada interesante. Pasadas unas horas vemos que las chicas se despiden del prota, y Yuji les deja unos slimes ocultos para poder seguir escuchando todo lo que hablen. Tras caminar un rato vemos que el prota recibe una llamada de Dirad, la cual le permite que vuelva de inmediato. El prota llega donde la chica el cual se encontraba donde había derrotado al dragón. Dirad le hace mención al prota de que tras derrotar al monstruo varios hongos de dragón crecieron en el lugar, y quiere prepararle una poción de sabio utilizando los hongos rojos, la cual es muy pero muy rara. Y por otra parte, con los hongos azules puede hacer una especie de poción que le ayudará a restaurar su maná. El prota acepta ayudarle a cambio de varias pociones, y enseguida vemos que todos los slime recogieron los hongos en tan solo unos segundos. La chica comienza a crear una de las pociones, pero piensa que salió un color muy distinto al que él pensaba, así que se da cuenta de que los hongos poseen mucho poder mágico. Así que el prota utiliza sus poderes de sabio y le informa que utilizarán una técnica de destilamiento. Yuji en ese momento le dice que el color de esa poción le recuerda el cristal mágico que había causado en los monstruos. Justo en ese momento se nos revela un recuerdo de cuando Dryad y también Yuji se conocieron por primera vez, ya que el prota se la encontró sin magia, y tras pasarle un poco por medio de su slime la chica se recuperó. Dryad le hizo mención que alguien le dejó con ella un cristal mágico el cual absorbió todo su poder. El prota en ese momento eliminó el poder mágico que rodeaba el cristal, y repentinamente varios monstruos comenzaron a salir, pero el prota fue mucho más rápido y tras crear una barrera que evitó que salieran, los terminó calcinando con un hechizo de fuego. Esto hizo que la chica, muy agradecida, le diera muchas de las flores las cuales había llevado al gremio de aventureros anteriormente. Y de regreso al presente, el prota le pregunta nuevamente por qué las pociones tienen el mismo color que el cristal. La chica le explica que cada vez que derrotan a un dragón, con el pasar del tiempo comienzan a crecer varios hongos, y posiblemente la persona que crea los cristales los utiliza para este mal. Dryad explica que realmente la gracia de dragón, o bien conocida como dichos hongos, realmente no son ni buenos ni malos, pero dependiendo de quienes los obtengan, sí podrían tener un resultado bastante grave. Pasados un rato vemos que finalmente los slimes terminaron de destilar el agua de las pociones, y la chica le entrega algunas al prota, y agrega de que volverá al bosque por Dría. Tras varias horas de caminata, Yuji menciona de que está muy cerca de Ricardo. Sin embargo, Wolf detecta varios humanos y se desvían del camino. Enseguida llegan a un pueblo lleno de neblina y nos damos cuenta de que los aldeanos son bastante raros, ya que todos sonríen de una forma muy extraña. En ese momento llega el sujeto y muy amablemente invita al prota a comer un poco, pero el prota le dice de que sin faltar el respeto no quiere comer nada porque no tiene hambre. El sujeto, de una forma muy sospechosa, le pregunta el por qué ha venido a la aldea de ellos. Yuji, para despistarle un poco, menciona de que solo llegó al lugar por pura casualidad, ya que en realidad se dirige hacia Ricardo. Además, el prota observa que varios sujetos lo están viendo por la ventana, lo que sospecha que puede que ocurra algo en el lugar. El sujeto se disculpa con él, ya que le menciona de que no le ha dejado ver debido a que no suelen venir muchos aventureros. Yuji le dice de que debe marcharse, y antes de que se vaya el sujeto le dice que la aldea que se llama Mesías. Tras marcharse del lugar, los slime no se mostraron muy felices porque no había comida rica, pero el prota sabe que realmente algo extraño está ocurriendo en este lugar, ya que es la primera aldea que visita que se comportan de esta manera. En una escena paralela vemos que el sujeto que habló con el prota se tranquilizó cuando vio que el prota solo era un domador de monstruos.
así que hace mención de que irán a extraer la gracia del dragón, que el prota había derrotado en el cañón luminoso, ya que el sujeto al parecer tiene malas intenciones y quiere destruir el mundo. Pasado un rato vemos que los chicos están llegando a Ricardo, pero quedan en shock al ver que el lugar está completamente congelado, por lo que el prota piensa de que no es normal que estén en la época del frío. Seguidamente vemos que los Slime y Wolf se muestran felices por el clima frío, a diferencia del prota que utiliza magia sobre él, para poder crear una especie de barrera protectora que lo calentará. Seguidamente el prota llega con los guardias de la ciudad y estos le informan de que hace 10 días el frío llegó de repente. Además le pregunta qué hace un domador en la ciudad, ya que no es muy usual que estos lleguen, y el prota, como todo un glotón, le dice de que ha venido para poder degustar de las comidas de la ciudad. Tras entrar en la ciudad vemos de que no hay nadie por las calles. El prota decide entrar en el lugar para buscar comida, pero la chica se disculpa con él, ya que no cuentan con mucha madera para poder cocinar, ya que la han estado utilizando para poder calentarse en las casas. El prota al ver el lugar piensa que no puede irse sin probar la comida, por lo que le pregunta de que de ser así el único problema es la madera. La chica le dice que sí, pero le explica de que de nada sirve talar árboles, ya que la madera debe secarse por al menos un año, o esta terminará tirando demasiado humo. El prota enseguida se dirige al lado de la ciudad y vemos de que tras sacar un hacha de un solo corte, derriba a muchos árboles. Asimismo vemos que el prota coloca la madera en una especie de torre y se pone a inspeccionar sus habilidades para ver el cual le podría funcionar. En ese momento se da cuenta de que los slimes pueden drenar la humedad, así que estos se suben sobre toda la madera y tras utilizar la habilidad sobre ellos, secan por completo la madera, ya que incluso el prota toma un trozo y está muy liviano, así que le pide a los slime que le ayuden a cargarla. Enseguida llega con la chica y queda muy sorprendida de ver cómo consiguió madera seca. Enseguida llama al cocinero y tras darle una inspección piensa de que la madera está demasiado seca. Esto hace que llegue a arder mucho en el juego, así que el prota usa su Sura para hidratarla solo un poquito, y tras volver a entregarse el sujeto este se pone como todo un loquito, ya que nunca había visto una madera secada en perfectas condiciones, por lo que el sujeto enseguida enciende el horno para poder cocinar. El cocinero le pregunta cuánta madera tiene y Sura en ese momento la saca toda, dejando completamente en shock a ambos. Además el prota le pide a sus slime que la hidraten un poco, para que quede igual a la que hizo Sura, y sin pensarlo dos veces el cocinero le hizo un filete con verduras. El prota enseguida lo prueba y siente como su paladar siente la divinidad de un sabor, ya que el prota piensa que dicha comida fue hecha por los mismos dioses. El anciano le hace mención que realmente el mejor platillo de ellos es el estofado, pero esto requiere de mucho más tiempo y el prota le dice que de ser así, vendrá mañana para probarlo, pero la chica le responde que no sería bueno utilizar toda esa madera solo para cocinar, ya que en la aldea incluso han muerto personas por el frío. Esto hace que les diga que se tranquilicen, ya que él resolverá el problema de la madera. Enseguida el prota llega al gremio de aventureros del lugar y se da cuenta de que prácticamente todas las misiones piden madera para sus hogares, así que el prota va donde la recepcionista y le dice de que él se hará cargo de todas las misiones. Sin embargo la chica le dice que debe ir con alguien el cual sabe la medida exacta y corte que debe tener la madera para la misión. Enseguida el prota llega con el sujeto y lo conocemos con el nombre de Vodka. El hombre le dice de que toda ayuda es bienvenida, pero no esperaron que el frío llegara mucho antes. Además le menciona que otras ciudades vecinas les han ayudado, pero no es suficiente para abastecer las 5 toneladas diarias que necesita la ciudad. El prota le pregunta si la ciudad de Macías los ha ayudado, pero el sujeto le dice que dicha aldea fue abandonada hace muchísimo tiempo. Esto hace que el prota se dé cuenta de que tenía razón, ya que sus sospechas con la aldea eran totalmente ciertas. Además el Vodka le dice de que puede cortar los árboles, pero no se debe exigir mucho. Sin embargo el prota saca su hacha y de un solo corte acaba con decenas de árboles, dejando a todos impactados en ese instante. Vodka queda sin palabras y mientras el prota corta todo queda asombrado al ver que los slime están secando la madera, ya que como habíamos mencionado normalmente tardan un año en poder secarla. El prota lo hizo en tan solo un par de minutos. Pasado un rato Vodka y el prota llegan al gremio de aventureros y la chica quedó asombrada de lo rápido que
hizo todo. Además no comprende cómo el prota utiliza a los slimes y a su magia en ellos. Sin embargo, la chica recuerda que hace mucho tiempo había una leyenda de un domador que utiliza los slime para cargar cosas y realizar ataques como lo hace Yuji. El prota en ese momento piensa que deberá hablar con Stale, ya que quizás sepa algo de la leyenda. Por otra parte, la chica queda asombrada al escuchar de que el prota cortó la madera suficiente para 3 días, y vemos cómo los slimes comienzan a sacar muchas toneladas de madera, y ambos piensan que nunca habían visto tanta madera en su vida. A pesar de esto, el prota le dice de que aún queda un lote más, y piensa seguir recolectando más en caso de que haya otras misiones. La chica le dice que sí, y vemos que durante el resto del día el prota se dedicó a chambear sin parar. Al día siguiente vemos que Wolf y los slime están muy cansados, y justo llega donde el cocinero ya que les preparó el famoso estofado, por no decir de que de igual modo les preparó carne y comida a los slimes y a Wolf. En ese momento el prota prueba el estofado y siente cómo su alma se sale de su cuerpo y trasciende a otro mundo, ya que la comida está hecha por los mismísimos celestiales del cielo. Incluso Wolf y los slime lloran de felicidad al probar el tremendo manjar que les preparó el anciano. A pesar de esto, el anciano le vuelve a mencionar al prota que a pesar de que le gustó su platillo, esto no es el platillo estrella del cocinero. El cocinero le hace mención de que si tuviera mejores especias podría ser algo mucho mejor, pero no han podido recolectar hierbas ya que debido a que el lugar donde las plantan han llegado monstruos, por lo que el prota sin dudarlo 2 veces se dirige hacia el lugar junto a sus compañeros. Wolf y los slimes se muestran muy motivados por poder acabar con los monstruos. Por otra parte vemos que el prota se quedó en una habitación y desde el lugar dirige a los slimes. Estos encontraron un monstruo y utilizando magia del prota vemos que lo derrotaron con un solo impacto. Además, durante un largo rato vemos que acabaron con alrededor de 50 monstruos, hasta que finalmente uno de los slimes le avisó al prota que encontraron una especie de esfera extraña. Enseguida el prota se dirige al lugar y llama a Dryad. El chico decide tocar la esfera y vemos que comienza a cambiar color, por lo que se dan cuenta de que es gracia de dragón, así que comprenden de que esta absorbe la magia como si fuera un cristal, pero debido a que tiene muy poca magia es muy probable que sea la responsable de crear nieve en el lugar, ya que entre más magia haya en una zona más caliente es. Sin pensarlo 2 veces el prota purifica la piedra y le ordena a los slimes que busquen más piedras como estas. Tras un largo rato el prota nos menciona que logró purificar más de 100 esferas las cuales están rodeando toda la ciudad. El prota además piensa de que todas están rodeando algo en específico y enseguida se dirige hacia allí. Tras una larga plática el prota le dice que se aparten, ya que hará explotar el bosque debido a que presiente algo. Posteriormente el prota crea un gigantesco cráter en el lugar y se dan cuenta de que en el centro hay una especie de búnker que los lleva a una parte subterránea, por lo que sin pensarlo 2 veces le dice de que irá, ya que quiere seguir probando la comida del cocinero. Tras bajar las escaleras el prota le pide a Dryad que regrese al bosque ya que podrían ser peligrosos para ella. Además los slimes se dividieron para investigar y encontrar algo, cosa que realmente hicieron. El prota cuando llegó se dio cuenta de que es una especie de laboratorio subterráneo. El prota se dirige a otro cuarto y vemos que hay unas máquinas alimentando cristales los cuales invocan monstruos. Justo en ese momento entran unos sujetos muy asustados y observan que las máquinas están teniendo muchos problemas, así que hacen mención de un sujeto Javier y enseguida salen corriendo para avisar lo que ha pasado. El prota sabe que debe investigar más y justo sus slimes salen corriendo hacia otro pasillo, así que utiliza una habilidad para poder hacerlos invisibles y piensa de que les dejará hacerse cargo. Poco después vemos que el prota regresa a la superficie mientras guía a los slimes dentro del laboratorio. Estos lograron infiltrarse muy fácilmente debido a su flexibilidad. Mientras el prota los sigue por tierra, los slime observan que hay una escalera en el lugar. Sin embargo, el prota se lleva la sorpresa de ver frente a él la aldea de Masias. Justo los slime comienzan a espiar a los sujetos y descubrimos de que Javier es la persona que había recibido al prota. Este se muestra muy indignado ya que al parecer la explosión del prota causó que destruyeran una de las fuentes de maldición de alimentación de las piedras. Javier muy enojado les dice de que los reúna a todos, ya que piensan reunir más mineras para continuar con sus cristales. Enseguida Javier le dice que necesita recoger todas las esferas que el prota
prota había desactivado en el bosque, ya que de esta manera puede continuar con un plan de fabricar muchos cristales malditos. Finalmente el sujeto hace mención de que si llegasen a haber testigos, pueden asesinar sin problemas, ya que la aldea de igual modo no les va a servir. El prota enseguida le ordena a sus slime que rodeen a Ricardo para poder protegerla. Por otra parte, el prota le pide a los slime que están en la aldea que busquen personas en caso de que haya alguien secuestrado. Tras investigar un poco se dan cuenta de que no hay nadie más que el sujeto en el lugar, por lo que el prota piensa de que es el momento para poder actuar. Enseguida vemos que uno de los slime, por órdenes del prota, atacan a dos de los sujetos que se dirigen hacia Ricardo, pero debido a que los ataron, estos se terminan bebiendo el veneno, al igual que el otro sujeto que se había atrapado al prota tiempo atrás. Por otra parte, vemos que los slimes se infiltraron en una habitación y terminaron devorando toda la biblioteca que había en el lugar. Además le informan al prota que también hay una puerta muy sellada por el cual no pueden pasar, pero el prota les dice que se coloquen en fila, y vemos que se les transfiere magia de viento y apaga las velas que estaban en el lugar. Enseguida la puerta se abre y vemos de que hay muchos tesoros, al igual que el esqueleto de un muerto. Debido a que alguien venía hacia ellos, los slimes se terminaron comiendo el tesoro, haciendo que la mujer que llegó saliera corriendo para avisarle a Javier. En ese momento el sujeto, muy enfurecido, no puede creer que se haya robado los libros y todos sus tesoros. Para empeorar un poco más la situación, le informa que los exploradores que habían enviado también fueron abatidos. Uno de ellos se pregunta el por qué, si ya conocen el plan de ellos, no lo han asesinado, pero Javier le dice que la persona que está detrás de todo esto debe tener conocimiento de la llama de la purificación, ya que menciona de que si todos ellos mueren se terminan activando y acabarán con todo el mundo. Debido a los slime que estaban en el lugar, el prota se alegra de no haberlos atacado y explotar todo el lugar. Sin embargo, inesperadamente los sujetos piensan de que van a contraatacar al enemigo, y justo sacan una daga y se terminan asesinando a sí mismos. Acto seguido vemos que el suelo comienza a temblar fuertemente, así que el prota lanza a los slimes por medio de una barrera protectora hacia él. Justo cuando están a salvo, vemos que conjura varias barreras para proteger todo el lugar, y repentinamente una explosión se crea en la aldea, y el prota piensa que su barrera no aguantará. Los slimes se muestran muy preocupados y el prota comienza a buscar entre sus habilidades una que pueda resistir esta increíble explosión. Justo cuando la onda explosiva rompiera la última capa del escudo, el prota hace una combinación de varias magias para poder crear una especie de cubo protector. El prota en ese momento sabe que lo único que tiene para poder defender el ataque es eso, y vemos que con sus puntos de magia comienza a caer drásticamente, ya que la inmensa cantidad de poder que está utilizando Yuji es extremadamente abismal. Finalmente vemos que tras varios segundos el prota logró proteger la explosión satisfactoriamente, y piensa de que si hubiera durado un poco más no hubiera resistido. En ese momento vemos que Wolf sale del suelo, ya que se había enterado de lo cobarde que es. Incluso el prota le dice que ni siquiera se había dado cuenta de que su compañero estaba allí. Pasadas unas horas vemos que el prota regresa a la aldea y todos le reciben con felicidad. Además les dicen de que estaban muy preocupados por él, ya que justo habían escuchado dos grandes explosiones, claramente sin saber que realmente fue el prota que causó todo esto. Debido a que pensaron que habían sido unos meteoros, el prota le sigue el juego y se dan cuenta de que todo el lugar está volviendo a la normalidad, ya que la nieve comenzó a descongelarse en ese momento. Al día siguiente vemos que el prota se despierta y se da cuenta de que ahora hace un buen día. Justo en ese momento vemos que llega uno de los aventureros y lo invita a celebrar el fin del invierno. Justo el prota llega al gremio de aventureros y se sorprende al ver de que han hecho una celebración a él, ya que fue la persona que lo salvó del abastecimiento de madera. Enseguida todos brindan y la chica le hace mención al prota que gracias a que eliminaron a los monstruos que estaban en la cosecha pudieron recoger las mejores hierbas, por lo que el cocinero, muy orgulloso de sí mismo, le dice de que preparará el verdadero estofado y comida que tiene en toda la aldea. El prota, tras probar la comida, siente que se encuentra literalmente en otro mundo, y todos se asustan ya que el prota se desmayó llorando de lo exquisita que estaba la comida. Pasado un largo rato vemos que el prota se despierta en su cama y cree que la comida estuvo muy pero muy deliciosa. Por otra parte piensa que revisará los libros y pergaminos que obtuvo de la biblioteca. En ese momento, tras tomar uno
uno se da cuenta de que están hechizados, ya que sus textos desaparecieron en ese momento. Tras buscar en varios encontró uno que no estaba hechizado, y se dio cuenta de que era una lista de nombres de personas, que buscaba el grupo de la salvación con la luna azul, esto para poder asesinarlos como si fuese una lista negra. Sin embargo, vemos que el prota observa un nombre el cual lo deja totalmente sorprendido. En un cambio de escena podemos ver que una chica logró asesinar a muchas personas en el lugar. Asimismo vemos que hay otro chico con el pergamino en el lugar, y por otra parte finalmente nos revelan el nombre de la lista que tenía el prota, el cual es el mismísimo nombre de Yuji. En un cambio de escena vemos que a los dos sujetos están buscando lo que parece ser una persona. Estos se muestran con muy malas intenciones y justo uno de ellos observa al prota y a Wolf caminando por el bosque, y justo mencionan de que es la persona la cual andan buscando. Finalmente conocemos a los asesinos con el nombre de Sonia y Rudy. De regreso con el prota, este nos explica que desde que vio que su nombre estaba en la lista negra, decidió marcharse de Ricardo, y justo nos muestra el momento en el que el prota se despidió de una de las chicas. La chica se sintió mal en un principio, pero le recomendó al prota visitar una ciudad llamada Boginia, ya que es conocida como una de las mejores ciudades para encontrar armaduras para pelear contra monstruos, por lo que el prota, al ser un domador de monstruos, es el lugar perfecto para él. Finalmente le recomienda uno de los artesanos que hay en el lugar, y de regreso al presente, Wolf y los slimes esperan de que haya comida deliciosa. Justo en ese momento Sura le informa al protagonista de que alguien lo está siguiendo, y enseguida nos muestran que justo detrás de los asesinos hay un slime escondido, y pasado un rato vemos que el prota se encuentra durmiendo en un árbol acompañado de Wolf. Los asesinos justo están detrás de uno de sus arbustos, y piensa que será pan comido asesinarlo, ya que lo consideran un blanco fácil y creen que es un simple domador de monstruos. Ambos tienen un momento de silencio ya que están discutiendo de que podría intervenir el tiempo en acabar con otros blancos mucho más fuertes. Asimismo vemos de que el prota está despierto revisando las estadísticas de los sujetos y sabe que son personas peligrosas, ya que está escuchando toda la conversación por un slime que está al lado de ellos de forma invisible. Así que el prota finalmente piensa de que debe buscar la forma de eliminar su nombre de la lista negra. Seguidamente el prota continúa su viaje, finalmente llega a Boginia. Sonia hace mención de que es común que un domador de monstruos venga a la ciudad. Justo en ese momento el prota entra en el taller del artesano Gaigel. Sin embargo, los asesinos se dan cuenta de que el prota vio los precios y terminaron echándolo por no tener dinero, o al menos eso es lo que está haciéndole creer, ya que incluso vemos que el prota está actuando como una persona completamente torpe. Enseguida vemos que el prota utiliza sus slime para fingir de que está buscando monedas para poder comer algo, ya que los asesinos piensan que literalmente el prota ni siquiera tiene para comer. Tras un rato vemos que Yuji se fue al gremio de aventureros para tomar un poco. Ambos asesinos platican y piensan que realmente el prota es una completa decepción, pero a pesar de esto Sonia piensa de que aún no cree del todo que el prota es una persona torpe. Justo Yuji estaba escuchándolos y piensa de que debe hacer algo más para poder convencerla, por lo que se dirige y acepta una misión de acabar con unos toros. Poco después vemos al prota y su equipo frente a los monstruos, y le dice de que no usará su magia para no llamar la atención, por lo que por primera vez hará el papel de domador de monstruos y deberá usar a Wolf y los slime para poder acabar con los enemigos. Wolf se muestra como un completo cobarde, pero justo uno de los toros lo ataca, pero con un solo movimiento acaba con él. En ese momento Wolf se enorgullece y recuerda de que él es bastante fuerte, por lo que se motiva para acabar con los otros dos toros. En ese instante se nos revela la primera vez que Wolf conoció al prota, ya que justo iba caminando por el bosque cuando Wolf decidió atacar, pero el prota enseguida utilizó una red y logró atraparlo. Tras usar telepatía sobre Wolf, este se mostraba como todo un cobarde, ya que le suplicaba de que no lo matara, y fue justo ahí cuando decidió preguntarle si podía domarlo, a lo que Wolf sin ningún problema aceptó. Y de regreso al presente, Yuji piensa de que en realidad Wolf nunca ha sido fuerte como lo dice, pero a pesar de esto vemos que Wolf se lanza sobre los monstruos y con una sola mordida acabó con ambos. Sin embargo, el prota logró escuchar por parte de los asesinos que Wolf es bastante
bastante fuerte, así que piensan que el prota en realidad es un muy buen domador. Esto hace que el prota piense que deben hacer algo que no sospechen de que en realidad es fuerte, así que escondidamente utiliza gel sobre los toros para poder revivirlos. Debido a que hace esto un par de veces, los asesinos piensan que al final sí es un fracaso como pensaban. Además, el prota, para complicar un poco más las cosas, incrementa la fuerza y habilidades de los toros, haciendo que Wolf salga corriendo a toda velocidad. Yuji piensa que quizás se pasó un poco de la raya, así que le dice que lo ayudará a potencializar su fuerza, pero Wolf se niega a esto ya que su orgullo es más grande y piensa ganarle solo. En ese momento los toros se lanzan sobre Wolf y vemos que tras cruzar un ataque terminó derrotándolos. Los asesinos piensan que a pesar que los derrotó, le tomó mucho tiempo acabar con uno de los simples toros, pero inesperadamente los planes del prota se caen justo cuando uno de los toros se levanta y se dirige hacia él, ya que justo tienen que invocar una espada y de un solo corte acaban con el toro. Esto hace que los asesinos se pongan nerviosos al ver de que el prota puede invocar armas. Ambos se comienzan a cuestionar si acaso fue pura suerte o si en realidad es todo un experto espadachín, pero tras varios segundos intensos llegan a la conclusión de que es un simple domador el cual no asesinarán, por lo que se comienzan a retirar en ese momento. Justo el slime le dice de que se marcharon pero continuaron platicando sobre su próxima víctima, y el prota logra escuchar que asesinarán a un sacerdote, el cual no se nos revela su nombre en ese momento. Pasadas varias horas vemos que los asesinos hablan por medio de una esfera mágica, e informan que tras espiar al prota todo un día concluyeron de que no es una amenaza. La voz en la bola de cristal hace mención de que comprende y deberán enfocarse en sus próximos objetivos, ya que justo hace mención de que destruyeron la aldea junto al laboratorio de Masias y no saben con certeza quién fue el responsable, por lo que le dice de que ha hecho un nuevo plan para ellos y deberán investigar si el próximo sujeto es alguna amenaza para ellos. Tras platicar un poco más, los asesinos revelan que el próximo enemigo es el mismísimo Stale y lo asesinarán en caso de que sea una amenaza para ellos. El prota no se sorprende ya que estaba escuchándolos por medio de su slime. El prota, quien se encontraba en su habitación, piensa de que ambos son una amenaza, así que deberá neutralizarlos, por lo que vemos que utiliza permafrost y logra congelar a ambos asesinos. Yuji en ese momento piensa que el padre de Stale estará seguro por un tiempo, ya que si su nombre está en una lista negra posiblemente otros asesinos vengan a buscarlo. Además, el prota se pregunta por qué andan detrás de un padre de una iglesia. Al día siguiente vemos que el prota regresa al taller de Gaigel, debido a que los asesinos ya no están, por lo que le dice al sujeto de que quiere ver a Gaigel para poder comprarle armaduras a sus monstruos. El trabajador de Gaigel en primera instancia trata de echar al prota debido a que el otro día había venido sin dinero, pero el prota le hace saber de que esta vez sí anda plata. Gaigel en ese momento observa los slimes del prota y termina regañando a su empleado, ya que le dice que esos slimes y el prota son los clientes más fuertes que han venido hasta la fecha. Gaigel en ese momento se disculpa con el prota, ya que actualmente no tiene armaduras para el nivel que tienen sus slimes, ya que estos están en un nivel extremadamente alto, pero a pesar de esto le dice que podría fabricar unos espaciales para ellos, pero tiene un único problema y justo vemos de que nos muestran un dragón el cual se encuentra en una montaña, por lo que podríamos deducir que necesita alguna especie de material difícil de conseguir para poder crear las armaduras de sus slimes. Yuji toma sin ningún problema el reto de ir por los materiales, ya que Gaigel en ese momento le dice que por el gran poder que poseen sus familiares necesita una gema muy específica, ya que le muestra en ese momento una gema de dragón de fuego menor. Gaigel le hace mención que actualmente es el mejor para poder crear una armadura. Además le dice que únicamente se pueden conseguir derrotando un dragón de fuego menor, pero a pesar de ser las mejores piensa de que con los movimientos que hacen sus monstruos posiblemente tampoco aguante, así que le hace mención sobre un dragón azul de fuego menor, ya que este posee la gema más resistente de todas y podría ser la única opción que logre resistir los movimientos de sus familiares. Finalmente el prota le pregunta si hay dragones de fuego menor y se supone de que también los debe hacer normales, pero Gaigel le responde de que nunca ha escuchado que alguien haya derrotado un dragón de fuego normal, por lo que el prota comprende de que es muy difícil, así que le dice que entonces le traerá una gema del azul. Gaigel se despide de él y le desea mucha suerte, ya que realmente no cree que el prota pueda con esto. Poco después el prota se dirige al gremio de aventureros y le entrega todas las misiones relacionadas a los dragones, ya que el prota piensa de que si va a buscar al dragón azul podría acabar con el resto en el camino.
debido a que el prota le dice que los derrotará con magia. La recepcionista le dice de que la magia no funciona con los dragones, ya que las pocas veces que he escuchado de que han derrotado a los dragones ha sido con muchos litros de agua, pero llevar tanta agua a una montaña no es fácil como parece. Yuji le dice de que no es ningún problema para él, ya que su especialidad es la magia del agua. La chica también le advierte de que debe cruzar un río donde hay unas pirañas que comen carne humana, por lo que el prota le dice que también acepta esta misión. Poco después el prota y sus familiares se comienzan a acercar al gigantesco volcán, y el grupo se encuentra en un red slime, por lo que el prota comprende que hay otras especies de estas criaturas y la termina domando. Seguidamente llegan al río y debido a que no pueden detectar a las pirañas, el prota crea una especie de red con los slimes y la lanza claramente al agua. En ese momento los slimes deciden adentrarse en un hoyo que encontraron, pero repentinamente salen nadando a toda velocidad, ya que justo encontraron a uno de ellos, y tras caer en la red del prota este lo terminó sacando de inmediato. Asimismo lo congela con una de sus habilidades, pero el monstruo rompe el hielo y se dirige hacia el prota. Yuji no tiene más remedio que esquivar el ataque y lanzar una poderosa bola de fuego que lo termina cocinando. Tras cruzar el río vemos de que ahora el prota tiene muchos más slimes. Además estos no se percataron de que justo delante de ellos había varios dragones. Por primera vez podemos notar de que los slimes tienen miedo a los dragones, ya que uno de ellos le hace mención que sus padres siempre le dijeron de que se alejaran de los dragones. El prota continúa caminando y vemos que tras ver un dragón utiliza magia de agua y se lanza un chorro. Esto hace que el dragón caiga muerto en ese momento, y el prota piensa que quizás necesita cierta temperatura para poder vivir. Tras tomar una gema vemos que los slime pierden su miedo y se dan cuenta de que no son tan aterradores como pensaban, así que comenzaron a derrotar a varios cuando un slime le informó al prota de que se encontraron un dragón azul. Enseguida se dirigen al lugar y vemos de que el monstruo es mucho más poderoso que el resto, así que el prota rodea a la criatura con sus slimes y tras transferir su magia de agua a ellos le termina pegando el chorro de agua. Sin embargo se da cuenta de que no es suficiente para poder acabar con él. El prota intenta congelar al dragón, pero esto no le funciona para nada, así que piensa en una idea muchísimo mejor, así que le ordena a los slimes que se pongan en fila e invocan 10 conjuros para poder congelar y multiplicar el ataque, y tras lanzarlo por medio de los slimes vemos que estos crearon un poderoso ataque de hielo el cual congela al monstruo. En ese momento vemos por unos instantes el calor que derrite el hielo, pero justo el dragón azul termina muriendo, haciendo que el prota tome la gema de este, y durante el resto del día el prota se quedó eliminando a todos los dragones que habían en la zona. Pasadas unas horas Yuji llega al gremio de aventureros y la chica queda impactada al saber de que el prota eliminó a más de 200 dragones, por no hacer mención de que eliminó a la piraña. Además le brinda información importante a la chica, ya que le hace saber que la piraña está hasta el fondo del mar, esto debido a que creían que vivía al lado de los ríos para poder cazar sus presas. Por otra parte el prota llega con Gaigel y el sujeto queda en shock al ver de que el prota le trajo 2 gemas de dragón azul. Además queda aún más impactado cuando el prota saca de Sura todas las gemas de los dragones de fuego. Gaigel le dice que nunca había visto tantas gemas de alta calidad en su vida, así que el prota al ver que está feliz le pide que formalicen el trabajo, y Gaigel sin pensarlo 2 veces le dice a su asistente de que es hora de chambear. Al día siguiente vemos que Gaigel terminó su trabajo y le dio una especie de collar a Wolf, así como un lindo sombrerito con la gema Sura. Wolf en ese momento prueba su velocidad y se da cuenta de que va mucho más rápido de lo normal. El prota piensa que esto le dará muchos beneficios, ya que en parte Wolf es el transporte de ellos. Asimismo Sura prueba su nueva velocidad y vemos que es totalmente increíble. Por otra parte el prota le pregunta al sujeto si puede utilizar un potenciador en ellos. Gaigel, confiado de su trabajo, le dice que puede hacerlo y vemos que de inmediato el prota le da un bufo a sus familiares, haciendo que estos corran el doble de veloces. Finalmente el prota decide probar a Sura realizando un ataque ofensivo y vemos que este salió poco más potente del usual, ya que terminó congelando todo el lugar. El prota le pide de favor a Gaigel y a su asistente de que no digan nada al respecto, por lo que estos solo quedan sin palabras en ese instante. Pasado un rato Gaigel le dice de que no debe usar hechizos más poderosos que ellos, ya que sus artefactos no podrían resistir y se podrían romper.
romper. Sin embargo, le dice que podría crear algo que resiste ataques mucho más poderosos que esos. Pasado un rato vemos al prota en su cama recordando unas palabras que le dijo Gaigel, ya que puede hacerle un equipo mucho más resistente, pero deberá traer una gema de dragón de fuego normal. Y hasta la fecha el sujeto no conoce a nadie que haya conseguido acabar con uno, ya que le explica en el recuerdo de que el monstruo literalmente vive en la lava del volcán y raras veces se asoma la cabeza afuera. De regreso al presente se pregunta qué pasará con el volcán si logra eliminar al monstruo. Enseguida un slime le informa al prota desde la montaña que todo se está saliendo de control, ya que al parecer muchos dragones comenzaron a salir de repente, y el prota piensa de que es algo muy similar a lo que ocurrió en Pastán, por lo que enseguida el prota envía a Wolf y otros slimes a investigar al lugar. Estos observan que hay dos hombres bajando la montaña, y para empeorar aún más la situación vemos que el prota escucha un retumbido, y tras asomarse por la ventana se da cuenta de que el volcán está haciendo erupción. Además puede observar que sobre el volcán apareció el dragón de fuego normal, dejándolo completamente impactado. En ese momento Wolf y los slime quedan asombrados por el gran tamaño del monstruo. El prota además les menciona de que le notifiquen cualquier situación con respecto a los sujetos que vieron, pero Sura solo le responde de que los sujetos van camino al dragón. Justo vemos que un slime está sobre los sujetos y el prota puede ocupar todo lo que dice. Estos hacen mención de una ciudad llamada Ordario y también agrega que lo que harán con el dragón será derrotarlo muy fácilmente. Además el prota se pregunta qué rayos llevan los sujetos en la espalda, ya que estos están cargando varios barriles. Repentinamente el prota decide ponerlos a prueba y les lanza una red la cual se equivoca muy fácilmente, por lo que llega a la conclusión de que no son personas ordinarias. Uno de ellos sospecha de que quizás un mago les lanzó un hechizo, pero el otro se niega y piensa de que solo debido a ser una trampa, ya que debido a que el prota lanzó el hechizo por medio del slime invisible no se dieron cuenta por dónde provino, por lo que continuaron caminando y el prota nuevamente le lanzó una red por detrás, pero uno de ellos estaba atento por lo que le terminó clavando la espada a uno de los slimes. Justo cuando estos bajaron la guardia el prota los atacó y logró atraparlos, por lo que se dieron cuenta de que todo esto debió ser obra del prota y terminaron bebiendo un veneno al igual que los otros sujetos, por lo que en parte estos pertenecían a la misma secta de Javier y el resto de los hombres que se han envenenado, el cual era Salvación de la Luna Azul. Seguidamente los slime comenzaron a revisar los barriles y le dicen al prota de que tiene algo extraño, así que Yuji piensa que claramente deberán llamar a una experta, y enseguida vemos que llega Dirat al lugar. La chica le informa al prota de que al parecer los barriles cuentan con una agua maldita. La chica le aclara de que no son lo mismo que los cristales, pero derramar dichos barriles sobre el dragón ocasionarían de que éste se llene de ira, y posiblemente quisiera salir del lugar para acabar con el mundo entero. Así que el prota decide purificar el agua y tras hacerlo, vemos que Dirat se despide del prota y los slimes. Poco después un slime le informa al prota de que hay un grupo grande de dragones de fuego menor. Justo en ese momento un sujeto interrumpe al prota y le dice que comenzará a llover muy pronto. Enseguida vemos a todas las personas en la aldea que están muy alertas y justo vemos de que el dragón está muy furioso. El prota de igual modo se encuentra observando a lo lejos y recuerda las palabras que le había dicho, ya que hace mención de que el dragón nunca se despierta cuando está lloviendo, ya que esto hace que se enfurezca aún más. Y de regreso al presente vemos que los slime le avisan al prota de que el dragón se comenzó a dirigir hacia la aldea. Enseguida nos explican de que hace 50 años el dragón salió bajo una tormenta y debido al enojo que tuvo por la lluvia prendió en llamas y destruyó por completo Bohemia. El prota observa que el dragón está frente a él y por otra parte, todos los pueblerinos se comienzan a ir mientras piensa que posiblemente destruirán nuevamente la ciudad. El prota analiza el panorama y sabe que entre la ciudad y el dragón deben cruzar dos ríos. Wolf y los slime se quedan observando para ver qué sucede con el dragón, pero este recibe un poco de daño tras pisar el río, pero no fue lo suficiente para acabar con él, por lo que al ver que el monstruo continúa acercándose hacia ellos, Yuji le dice de que les tocará pelear. Enseguida Wolf lleva a los slime frente al monstruo y vemos que el prota utiliza su magia de transferencia para atacar con un poderoso ataque de hielo. Sin embargo, esto solo congela el pie del dragón por unos instantes. El prota decide utilizar a más slimes como atacantes, pero de igual modo no surte mucho efecto. Incluso el dragón se enfurece y comienza a preparar un ataque, pero el prota utiliza una habilidad con mucho más fuerza y logra bloquearle el ataque del dragón. Asimismo le dice a Wolf de que vaya al segundo río. En ese momento vemos que el dragón comienza a cruzar y el prota cree de que ese es el momento ideal, ya que justo arriba del río se encontraba un slime el cual el prota creó un escudo grande y lo llenó con cientos de
litros de agua, por lo que al liberarlos, este hizo que el dragón se comenzara a llevar la corriente. Además, el prota nos explica que al final de la cascada hizo una especie de barrera, la cual está llenando con el agua por si el monstruo queda con vida. De este modo caería en una trampa en la que se ahogaría por la gran cantidad de agua. Wolf enseguida se dirige a observar qué sucedió con el monstruo y se da cuenta de que está en el agua y no se mueve, por lo que bajan la guardia, pero justo este se levanta y los ataca. Esto hace que el prota apenas utilice una barrera protectora sobre ellos. Finalmente vemos que el dragón comienza a cargar un último ataque para poder destruir la aldea por completo, pero el prota se pone muy serio a pensar en utilizar su última habilidad bajo la manga, ya que le queda muy poco poder mágico. Sin embargo, decide arriesgarse y vemos que se activa un rayo gigantesco de hielo, el cual impacta sobre la llama que está lanzando el dragón, pero el prota le termina ganando y el dragón en ese momento se congela, para finalmente partirse en pedazos y dejar como vencedor al prota. Justo en ese momento todos los slimes comienzan a saltar de felicidad y se dan cuenta de que tras haber derrotado al monstruo deja de llover en ese instante. Por otra parte vemos que el prota se muestra muy cansado por el uso excesivo de magia. Además los slimes le informan de que han encontrado algo extraño aparte de la gema del dragón de fuego. Pasadas unas horas vemos que la aldea volvió a la normalidad y el prota se dirigió con Gaigel. El sujeto y su asistente quedaron impactados al ver lo grande que es la esfera del dragón, así que el herrero le hizo mención al prota de que les hará algo que lo dejará totalmente fascinado. Y pasado un rato el prota se dirige al gremio de aventureros y le pregunta a la recepcionista si ha escuchado de la ciudad llamada Ordarion. La chica le responde de que sí la conoce, pero no es de mucho agrado entre los aventureros, ya que es una ciudad independiente y no se relaciona con otras ciudades, ya que estos prefieren tener privacidad con el resto del reino. Prota decide cambiar el tema y vemos que Sura saca un objeto que había encontrado junto al dragón. La chica se sorprende y le dice de que es una máquina que puede cambiar el tiempo y hacer que llueva, ya que es un objeto que tienen prácticamente todos los gremios de aventureros cuando hay sequías. La chica revisa la máquina y se da cuenta de que le hace falta el nombre del gremio que le pertenece, pero el prota enseguida recuerda que los dos hombres que la tenían mencionando que venían de Ordario, así que sabe que ellos están detrás de todo esto. Al día siguiente vemos que Gaigel le entrega la pieza al prota y menciona de que es una pieza de armadura de nivel legendario, por lo que le recomienda sacarle mucho provecho. El prota le agradeció en ese momento y se despidió de él. Asimismo intentó pedirle el nombre al prota, pero este le hizo mención de que prefiere mantener el perfil bajo. En un cambio de escena vemos que un sujeto se encuentra haciendo una especie de ritual, ya que este dice una frase muy similar a la que habían mencionado muchos de los hombres de la luna azul. Pasado varios días vemos que el prota llegó finalmente a Ordarion. Yuji enseguida se dirigió al gremio de aventureros y se dio cuenta de que todas las personas lo veían muy raro. Tras fingir ver la tabla de misiones vemos que dejó a su slime invisible para que pueda escuchar la conversación de dos sujetos, y tras marcharse del lugar vemos que estos comenzaron a hablar del prota. Los sujetos hacen mención que al parecer saben que los asesinos habían dicho que el prota no era ningún peligro, pero creen que no pueden confiar en sus palabras y estarán alerta. Asimismo confiesan que fueron ellos los dos que consiguieron la máquina de lluvia, pero su plan del dragón fracasó. Justo en ese momento el prota es interrumpido cuando inesperadamente llega Stale. Seguidamente el padre lleva al prota a la iglesia local y le explica de que ha venido para una revelación. Stale le dice de que lo habían estado esperando, y el prota aprovecha para mencionar que al parecer la salvación de la luna azul ha tomado al gremio local, ya que no puede hablar mucho porque todas las personas ahí son espías. Stale le dice de que puede estar tranquilo en el lugar, ya que aquí no hay nadie que pueda espiarlos. Además comienza a explicar que hace mucho se relacionaba con alguien llamado Walter, ya que explica que hace mucho tiempo había un grupo llamado la Iglesia de la Luna Azul, y pasado un tiempo Walter y otras personas reprimidas se comenzaron a unir al grupo, por lo que incluso se llegó a convertir en la mano derecha de Stale, o al menos eso le hizo creer, ya que el sujeto realmente tenía hambre de poder y envidiaba mucho a Stale. Esto explica que un día la divinidad le hizo saber de que debía deshacer el grupo de la iglesia, pero debido a que él tenía mucho cariño a sus compañeros, no lo hizo y como consecuencia sufrieron un ataque días después. Dicho ataque tenía como propósito obtener el control sobre la iglesia, ya que justo esa iba creciendo y se iba uniendo muchas personas, y finalmente explica que Walter fue el responsable de realizar el ataque y logró manipular a sus seguidores de diferentes maneras. Ya en su creencia estaba que quería limpiar el mundo, y fue justo
justo ahí cuando nació la salvación de la Luna Azul. El prota le dice que no puede creer que él haya sido el creador principal del culto que está causando tantos problemas. Stay le dice de que por esa razón es que se siente culpable y ha venido para tratar de remediarlo, ya que justo recibió otra orden divina el cual tras tomar un libro la lee y menciona de que se desatará el caos y una luz viciada va a descarriar a las masas y guiará al emisario y recuperará su gracia. Finalmente le dice de que sabe que el prota será el responsable de pelear contra Walter, ya que hay una profecía que menciona que la persona que blanda la daga de Ketis será el emisario que acabe con el mal. Tras marcharse del lugar vemos que una joven que estaba en ellos le pregunta a Stale el por qué no le dijo toda la información completa, ya que parece que Stale emitió un dato importante, pero el hombre solo le responde de que si lo hubiera hecho le daría la espalda a la palabra divina. En un cambio de escena vemos que el sujeto llega con Walter y le informa a Stale que se reunió con el posible emisario, claramente refiriéndose al prota. Además vemos que el sujeto entra en una especie de cuarto donde había hecho un ritual anteriormente. El sujeto menciona la frase que le había dicho Stale al prota y Walter sí la menciona por completo, ya que hace mención de que tras acabar con el guía nacerá el nuevo sabio. De regreso con el prota, este se encuentra en su cama muy pensativo ya que no se considera un emisario divino, pero justo recuerda en varias ocasiones que le han dicho que su magia es más grande de lo que él cree, así que piensa de que le preguntará a Stale. Al día siguiente el prota llega a buscar al padre a la iglesia, pero le informan de que no está. Tras salir de la fortaleza el prota le pregunta a todos sus slimes que si vieron salir a dos hombres. Uno de ellos le dice que salieron bien temprano, por lo que el prota le pide que lo siga. En un cambio de escena vemos que Stale junto al chico de la iglesia se topan con una especie de maldición en un árbol. Stale en ese momento conjura un hechizo para poder purificarlo y vemos de que esta era una entrada en el lugar que los lleva donde hay una especie de laboratorio. Por otra parte vemos que los slime guían al prota a la puerta donde está la maldición. Yuji utiliza un hechizo que desvanece la maldición en ese momento, por lo que sin pensarlo dos veces entran al lugar y en un cambio de escena vemos que Stale tras derrotar a dos guardias logra infiltrarse en el lugar. Tras cruzar una puerta se topa con Walter y otros súbditos suyos. El sujeto le dice de que sabe de que si lo asesina a él, Walter se convertirá en sabio, pero Stale le hace saber de que no cometerá más errores y no piensa dejarle todo tan fácil, por lo que varios guardias se lanzan contra Stale pero los derrotan muy fácilmente. Walter en ese momento se burla de él por haber venido hasta el lugar y repentinamente el compañero que traía a Stale llamado Joan le terminó traicionando. Walter menciona de que el trabajo del chico era traer el emisario divino hasta el lugar, ya que se había estado interponiendo con cada uno de los planes que estaban haciendo, así como deshacer la piedra mágica que habían puesto en Pastán, por no decir lo que ocurrió en el cielo morado. Joan en ese momento habla y hace mención de que el emisario ahora posee la daga de Ketis, y agregan de que sabe que el prota le sacó de la capital para poder vencer al dragón azul. Joan de igual modo piensa que utilizaron prácticamente todos los recursos posibles para poder detener al emisario, pero siempre terminaba acabando con las personas que enviaban y mencionó la gracia del dragón. Incluso murió su plan con el dragón de fuego y fue justo cuando se comenzaron a frustrar mucho más, así que debido a esto le tienen mucho respeto al prota, ya que saben que es mucho más poderoso de lo que creían en un inicio. Walter le dice de que tiene los minutos contados, ya que el plan que se trae en sus manos hará que el mundo pase a lo divino, ya que hará una limpieza en el mundo cuando se convierta en sabio tras asesinar a Stale. Stale le hace mención de que su único propósito era ganar tiempo para el prota y no le importa si tiene miedo de morir, ya que sabe de que si lo asesinan en ese momento el prota vendrá y volverá nuevamente a perturbar todos sus planes, por lo que cualquier cosa que intente terminará fracasando. Walter le dice de que si tanto quiere morir lo va a complacer, y enseguida vemos que el sujeto utiliza magia prohibida y los cadáveres del lugar se comienzan a levantar. Stale se pone muy nervioso, pero Walter le explica que sus seguidores desde el comienzo habían sido maldecidos para poder tener el control sobre ellos. Stale se enfurece con Walter y le dice que no puede creer que haya maldecido a sus propios seguidores, ya que en un principio sabía que el sujeto tenía hambre de poder, pero no a tal grado de hacer una locura como esa. Walter le dice de que le gusta ver su cara de desesperación y agrega de que le hace feliz poder estar en la presencia de su caída. Justo cuando Joan le iba a lanzar un hechizo, se crea una explosión en la pared y aparece el prota junto a sus compañeros. Yuji muy tranquilo le dice de que le gustaría pensar algo a Stale, pero sabe que no es el momento adecuado para esto. En ese momento Joan intenta atacar al
al prota, pero este se defiende con una barrera mágica. Además, el prota utiliza su magia y logra liberar las ataduras de Stale. Stale le hace mención al prota de que dicho hombre en el lugar es Walter, por lo que ahora el prota lo conoce personalmente. Walter le dice que desde hace mucho tiempo lo había estado esperando y le agradeció a Stale por haber traído al emisario. En ese momento vemos que varios monstruos rodean al chico y el prota se defiende utilizando ataques con slimes. Walter decide entrar junto a Joan y cerrar la puerta de lo que parece ser una especie de trono del sujeto, en el cual podemos ver unos cristales que se incrustan sobre él, y este comienza a recibir una especie de dosis en su cuerpo. Justo en ese momento apareció el grupo del prota y observa que Walter se está transformando en un monstruo. El prota intentó atacar con una bola de fuego, pero no surtió efecto. Justo en ese momento el sujeto termina su transformación y se lanza para atacar al prota y a Stale. Sin embargo, el grupo esquiva el ataque y Yuji piensa que posiblemente inyectó gracia de dragón. Enseguida Walter saca una segunda transformación y se parece a un demonio. Además, este carga un ataque contra el grupo, pero el prota logra poner una barrera. También intenta atacar por la espalda con un slime, pero Walter es muy veloz. Walter le hace mención que dicha transformación es la del poder de un dragón. El prota piensa de que si esquiva los ataques individuales, entonces piensa que no podrá esquivar los ataques en grupo. En ese momento vemos que salta Wolf y todos los slimes se desplazan en ese momento. Asimismo, el prota lanza una lluvia de bolas de fuego, los cuales terminan impactando al dragón. No obstante, el ataque no surtió ningún efecto y se terminó burlando de él. Yuji en ese momento tiene un plan y lanza a Asura junto a Wolf y a su equipamiento que había creado Gaigel, por lo que tras usarlo vemos que ambos comienzan a ir a toda velocidad y Walter queda impactado por lo veloces que son. Finalmente el prota aprovecha la velocidad de Asura y lanza una poderosa bola de fuego, la cual impacta sobre Walter. Dicho impacto logró crear una gran herida en su cuerpo, pero vemos que de inmediato utiliza los cuerpos de los monstruos que había creado para poder regenerarse, así como para conseguir más fuerza y obtener 2 brazos extra. El prota comienza a atacar con todo, pero vemos que no surte ningún efecto. Sin embargo, se recuerda que el poder del tipo se basa en una maldición, por lo que le dice a Wolf de que lo cargue y corre a toda velocidad. Tras lanzar varios ataques, el prota decide utilizar una habilidad contra maldiciones y surte efecto en sus pies. Esto hace que Walter se enfurezca y el prota invoca una barrera, la cual comienza a golpear sin parar. Así que tras liberarse, el prota utiliza una atadura mágica para finalmente rematarlo con un ataque infernal. Walter comienza a decir unas últimas palabras haciendo mención de la divinidad para que se presente y haga claramente su voluntad. Por otra parte, el prota piensa que la batalla fue bastante sencilla, pero enseguida Stale le dice de que algo no está bien con todo lo que acaba de mencionar el sujeto. Acto seguido, todo el lugar comienza a brillar y absorber la energía de los muertos y Johan, para finalmente alimentar una especie de cristal, la cual inesperadamente se convierte en un hombre. Los chicos se preguntan si este es el famoso sabio, ya que Stale hace mención de la frase de que cuando muera el guía nacerá el nuevo sabio, pero en ese momento Stale recapacita y agrega de que pensaba que si él moriría, el prota se convertiría en el verdadero sabio que salvaría al mundo. Sin embargo, estaba totalmente equivocado y el verdadero guía era el mismísimo Walter. Stale agrega que el sabio en las antiguas leyendas fue el emisario divino, el cual se enfrentó a un dragón que murió, por lo que piensa que Walter y sus seguidores se sacrificaron para poder revivirlo. Yuji en ese momento comprende que está frente a un dios, el cual es conocido como Sage, y justo Sage lo ataca con un poder muy similar al prota, creando una gran explosión en el bosque en el que estaban todos ellos. Justo en ese momento el prota potencializa a todos sus compañeros y comienza a crear una escalera para que Wolf pueda llegar hasta él y poder impactarle un ataque. Tras hacerlo, vemos que los slime lanzan el ataque del prota, pero Sage enseguida lo bloquea y contraataca con un poderoso ataque infernal. Wolf apenas puede esquivar el ataque, por lo que el prota le pide que se separen para atacar en diferentes direcciones. Acto seguido, los slimes se comienzan a mover alrededor del sujeto y realizan varios ataques, pero como era de esperarse, el sujeto le termina bloqueando todos. Además, lanzan varios ataques y el prota apenas logra salvar a sus compañeros. Yuji se comienza a poner un poco nervioso, ya que su poder mágico está consumido por grandes cantidades y no pueden impactar un ataque, y
y se pregunta cómo Sage puede seguir atacando con los ataques infernales sin desgastar su poder mágico, por lo que piensa de que debe tener magia infinita. En ese momento Yuji envía a los slime y tras realizar un ataque de hielo, logró crear una capa que lo rodea, pero este se libera al instante y el prota contraataca con un segundo ataque de fuego, el cual logra impactar contra el suelo, pero a pesar de esto Sage no recibe ningún daño y utiliza la habilidad de fuego de aniquilación infernal por 10. El prota le responde con la misma habilidad y vemos que ambos están muy parejos, por lo que el prota en ese momento está a nivel de un dios como Sage. Finalmente vemos que el prota logró incrementar su poder y logró ganar el choque de ataques. Los slimes celebran por unos segundos, pero su emoción se apaga al ver que Sage ni siquiera tiene un rasguño. El sujeto con una sonrisa en su rostro invoca una habilidad que dispara un rayo en diferentes direcciones. En ese momento vemos que impactan sobre varias máquinas y el cielo comienza a ser rodeado por una nube morada. Esto hace que todos los monstruos de la zona se pongan furiosos y Stale no puede creer que Sage y Walter llaman esto como si fuera una salvación. Además el prota se muestra algo preocupado, ya que sabe que debe resolver esto pronto, será muy tarde y acabará con todo el mundo. Seguidamente vemos que las nubes y lluvia que hay en otras partes están alterando a los monstruos, ya que incluso están atacando Pastán entre todas estas ciudades. El prota en ese momento le dice de que utilizando las máquinas de los gremios logró crear lluvia y esparcir maldiciones por toda la zona. En ese momento Sage les explica de que efectivamente hace mucho tiempo fue derrotado por un dragón y agrega de que a pesar de que llegue alguien fuerte para poder acabar con el dragón, siempre aparecerá otro aún más fuerte que domine, por lo que le confiesa de que quiere cambiar el ciclo de la vida exterminando a todos para que empiece una nueva vida. En ese momento Sage le dice de que no se resista más y lo comienza a atacar sin pensarlo. El prota de igual modo bloquea el ataque y trata de contraatacar. Stale en ese momento piensa de que está viendo literalmente una pelea de dioses, ya que nunca había visto tanto poder en dos personas. Por otra parte, un slime del prota le informa que los monstruos están llegando a las aldeas. Esto hace que el prota les envíe ataques, pero esto reduce el poder que tiene Yuji, ya que quiere pelear contra Sage y ayudar a los slime para que ataquen por otra parte, por lo que se pone nervioso al ver que su poder mágico está bajando y no puede defender y atacar al mismo tiempo. Sin embargo, recibe una buena noticia por parte de Dryad, ya que la chica le informa de que en Pastán los aventureros están muy motivados por la ayuda que les había brindado el prota, por no decir de que están llenos de pociones. Esto tranquiliza al prota al saber de que tienen a los monstruos bajo control. Por otra parte, vemos que los slime le comienzan a informar al prota las diferentes ciudades que visitó, ya que los aventureros también estaban muy motivados, ya que recibieron ayuda de una ciudad llamada Kilia, y todo lo que hizo el prota los influenció para bien, ya que les había mostrado de que no rendirse ante el combate era lo mejor. De igual modo vemos que todos se preparan para pelear en la ciudad de Ricardo y Vodka. Hace mención de que no menospreciarán lo que Yuji hizo por ellos, ya que le dice a los aventureros presentes de que no se rindan en combate. Por otra parte vemos que en la ciudad de Gaigel este los motiva y les dice de que estos monstruos no son nada comparados con el dragón que venció al prota. Yuji nos explica de que en el pasado siempre hacía todos los trabajos solos y realmente se acostumbró de esta manera, pero siente que trabaja en equipo con todas las personas que ha conocido y no está tan mal, por lo que vemos que se tranquiliza al saber de que no todo el peso del combate está sobre sus hombros, así que vemos que activa un potenciador en todos los aventureros que están combatiendo en este momento. Finalmente Yuji piensa de que el tema de las ciudades y aldeas está resuelto, pero ahora deberá buscar una manera para acabar con Sage. En ese momento Stale le dice de que ha tenido una nueva revelación divina, ya que cuando el sol y la luna se alinean, el castigo divino caerá en ese momento. Por otra parte, Yuji piensa de que puede recuperar su maná gracias a la poción del reemplazo de maná que le había entregado Dryad. El prota, sin pensarlo dos veces, toma la poción y al instante recupera todo su poder mágico. En ese instante Yuji le pide a Wolf que se encargue de Stale mientras él se dirige con el dios. En ese momento Sage le dice de que no debería estar retando el camino de la salvación, ya que solo quiere purificarlos a todos. Sage le pregunta el por qué quiere interponerse en sus planes, y el prota recuerda todos los buenos momentos que ha tenido a lo largo de su aventura, así que le responde que el mundo está bien a como están en estos momentos. Finalmente el sujeto le dice que entonces pelearán sin razones, por lo que enseguida comienzan a cruzar ataques explosivos. El sujeto le hace mención de que puede lanzarse todos los ataques que quiera, pero llegará un punto en el que el prota no pueda más. Esto hace que Yuji comprenda que en realidad Sage solo está
agotando la energía del prota. En ese momento vemos que el prota observa la habilidad que había utilizado contra el dragón azul, así que se pregunta si acaso ese será el castigo divino al que se refería Stale. Sin pensarlo dos veces vemos que el chico lo utiliza e impacta con Sage. El prota se da cuenta de que sí funciona y enseguida comienza a atacar una ráfaga de ataques divinos, pero se da cuenta de que no son suficientes para acabar con él, por lo que saca su daga de Cates para combatir. El sujeto muy enfurecido piensa lanzarle una habilidad al prota, pero el prota lanza la daga al cielo y vemos de que se combina con un ataque divino. En ese momento dicho ataque forma una especie de eclipse a como le había mencionado Stale. Sage intenta impactar un golpe en el suelo para acabar con todos ellos, pero el prota logró crear un cubo de protección para poder encerrarlos. Asimismo, con la ayuda de uno de los slimes se eleva el cubo hacia el cielo. Sage se enfurece por haberlo encerrado en su cubo, pero el prota se encontraba dentro con él y piensa de que su fin ha llegado. Enseguida el prota toma la daga la cual había combinado con el castigo divino y se la termina clavando al dios, haciendo que éste se comience a desintegrar en ese momento y acabando con él en ese preciso instante. Además, todas las nubes se disolvieron y Stale y Wolf quedaron en completo shock al ver de que el prota fue el vencedor de la batalla. Además, en las otras aldeas se alegraron al ver de que todos habían acabado. El prota en ese momento cae al suelo y sus compañeros se preocupan muchísimo, pero este se encontraba bien, ya que se había puesto una capa de protección a sí mismo. Pasadas unas horas vemos que Stale se encuentra recitando nuevamente la frase de la profecía. Este se alegra de que hayan ganado y piensa de que algún día se volverán a topar con el prota. Y de regreso con Yuji, los slime no se muestran felices con el prota, ya que no quiso quedarse en Ordarion para el banquete, pero el prota le hace mención de que algunos miembros de la salvación de la luna azul se dirigen al gremio local, por lo que prefiere no llamar la atención ni levantar sospechas. Yuji en ese momento se comunica con todos los slimes, y Dryad y la chica le indican de que están celebrando en todos los pueblos, ya que nunca había tenido una victoria tan grande, y seguidamente nos muestran las celebraciones que hay en las diferentes ciudades que había visitado Yuji. El grupo del prota en ese momento se alegra ya que al fin y al cabo las cosas salieron bien. En un cambio de escena vemos que un grupo de seguidores de Walter conversan sobre lo sucedido con él, ya que piensan que todo está acabando. Sin embargo, uno de ellos hace mención de que en realidad la destrucción del continente está más cerca de lo que piensan, ya que al parecer nos muestran que hay un segundo purificador con el que piensa acabar con el mundo. El sujeto hace mención de que todo lo hacen por el bien y por seguir los objetivos de la luna azul. Finalmente menciona de que deben acabar con el dragón negro de la perdición. De regreso con el prota, este se encontraba escuchando la conversación de los sujetos, ya que si ustedes recuerdan, el prota había planeado un slime espía en el lugar, así que piensa que nunca se dan por vencidos y se pregunta a qué se refieren con el dragón negro de la perdición. Justo en ese momento Saura le informa al prota de que están siendo rodeados por muchos tigres, y pasado un rato vemos que el prota llega al gremio de aventureros y le dice a la recepcionista que viene por la misión de haber acabado con el tigre. La chica se sorprende y le dice que sumará los puntos a su equipo, pero debido a que el prota le dice de que él trabaja solo, no tiene un equipo como tal, la chica repentinamente comienza a llorar y le menciona de que comprende que es triste haber perdido a su equipo, ya que la chica ve tan débil al prota, que piensa que tenía un equipo y murió al acabar con los tigres. La chica incluso le toma la mano al prota y este se muestra totalmente confundido. En ese momento son interrumpidos cuando una chica llamada Megia entra al lugar. La recepcionista le dice al prota de que derrotó al tigre, y la chica se dio cuenta de inmediato que utilizó magia de fuego. Sin embargo, el prota, para pasar desapercibido, le dice de que no sabe usar magia, pero Megia le dice de que había escuchado rumores de un domador de monstruos que sí podía usarla. Esto hace que la recepcionista quede en shock, ya que el prota es toda una leyenda desde que derrotó a todos los monstruos. La chica enseguida nombra al prota por su nombre, y este se pone completamente nervioso al ver que su perfil bajo no le funcionó del todo. Y así termina el anime. Y si llegaste hasta esta parte, no te olvides de comentar la palabra secreta, que será parte 2. Y no te olvides de dejar tu like y romper el botón de suscribirse y activar la campanita.